noches a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Voy a presentar a Claudia, que viene a darnos una primera introducción y después hablaremos con él. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Estamos todos tan silenciosos, personas de respeto, ¿no? El libro también. Entonces, para mí es una gran alegría poder participar en la presentación del libro Alma del personaje cinematográfico. Me pareció tan importante la explicación que me dio o que pude leer. LED significa transmisor, win, triunfador. Vega es el nombre de la familia, del padre, y Páez es el nombre de su madre. Ledwin nació en Ocaña, Colombia, el 16 de julio, ¿puedo decir qué año? Sí, creo que tengo 22. ¿Puedo decirlo? Ok, entonces nació el 16 de julio del 1984. En este libro, Ledwin explica el camino del actor que tiene dos inicios, de adentro hacia afuera, imaginario, y de afuera hacia adentro con acciones físicas. Lo vemos en todas las óperas, en todos los teatros, en todo el cine, ¿no? Que funciona así. Y al emplear ambos, se garantiza una coherencia total entre el cuerpo físico y el cuerpo álmico, ¿cierto? De un personaje, develando no una máscara, sino su propio rostro y su propia atmósfera, eso que crea el actor alrededor suyo. Ledwin cree en el cine como el medio de expresión más grande después de la mirada. Entre otros muchos trabajos, eso es la publicidad que le quiero hacer, porque él va a contar sobre su trabajo, pero no sobre todo lo que sabe hacer, es increíble. Puedo informarles que Ledwin enseña a los que quieren moverse como actores, actrices, en el escenario, con el idioma de signos, en braille, que es algo excepcional, para que puedan transitar libremente en la ausencia de la luz. He visto uno de tus vídeos que me has enviado, que también podemos enviar a todo el mundo, porque te salen las lágrimas, tan fantástico es. Su currículum como director, actor, docente, facilitador, como coach de interpretación cinematográfica y teatral. Un ejemplo que me ha conmovido es la obra Momo, donde se aprecia la interactuación con la cultura sorda, no solo braille, sino con la sorda. Según los jóvenes intérpretes, falta la integración de la cultura oyente en la cultura sorda, porque no vemos películas donde pueden acceder y ser actores y actrices sordos, ¿no? Y no me acuerdo haber visto jamás un teatro con personas ciegas. Además, Ledwin cree en las hadas, en los duendes, en el dragón que vive en su corazón, y también cree en el ser mágico que aún no ha descubierto. Cree en las parábolas, cree en la palabra llena de verdad oculta, que solo escuchan los silencios. Cree en los silencios que se pueden leer. Entonces, un aplauso para Ledwin. Bienvenidos. Primero que todo, gracias a ese Ser Supremo, como quieran llamar. Gracias por tenernos aquí, tenernos con vida. Doy gracias a Dios por cada experiencia que nos toca y cada punto de fortaleza que nos toca para seguir adelante. Vamos a iniciar entonces el ritual de prender la luz que tienen al frente. Los que ya lo hicieron ya están más entrenados que otros. Tenemos una cajita, vamos a prender esa luz. Vamos a abrir esa cajita y la abrimos y la encendemos. Por aquí tienes uno también para ti, Claudia. Ah, esa es la mía. Sí, aquí hay uno para ti. Gracias.
Y Sí. todos prendidos. Habt ihr alle angemacht, das Licht, den wir in uns haben? Si quieres reírnos, siéntate aquí conmigo. Muchísimas gracias por acudir a este llamado. Como me corresponde, la manera de agradecerle a Claudia por tomar el tiempo de hacer una presentación que recoge puntos importantes para mí. No me esperaba que nombrara mi credo. Ese credo fue creado en un taller de metafísica. Creo en las hadas, en los duendes y en aquel ser mágico que aún no he descubierto. Creo en el dragón que vive en mi corazón. Y el final termina amén. Y amén, sí, sin acento. Amén también. Es una de las cosas que estamos buscando como personas que somos foco y punto de atención de una cámara. Este libro, como lo hemos mencionado, o como se ha mencionado, es un libro que está dedicado al alma del personaje. ¿Por qué el alma del personaje? Normalmente los actores desarrollan las acciones psicofísicas y se quedan en el plano, en el segundo plano, ¿sí? En lo psicológico y en lo físico. Y el tercer plano, que es la vida espiritual, es lo que nos permite a nosotros estar conectados a tierra. Y esto no solamente lo digo para los actores, sino también para los que consumimos cine. También estamos viendo personajes bidimensionales y no tridimensionales. Hay un director, actor, escritor, podría colocarle todos los calificativos positivos que existen en la humanidad, que es Michael Chekhov. Y Michael Chekhov es un actor ruso que se desplaza a Estados Unidos y desarrolla la técnica de la actuación inspirada. Eso es como el eje central de esta investigación y de este libro. Pero desarrollando también en el libro algunas anécdotas como la de Chetkin. ¿Quién conoce la historia de Chetkin aquí? Mikhail Chetkin es un ruso que fue un esclavo que logró liberarse a través de la actuación. ¿Sí? Era un esclavo, logró conquistar todo el imperio ruso y finalmente su esposa, que era libre, se hizo esclava para acompañarlo y luego él pagó la dote para salir libres los dos. Chetkin es el fundador de la primera escuela realista en Rusia. ¿Sí? Eso también está referenciado en este libro. Nosotros estamos hablando que en este libro tenemos 300 años de investigación. Tuve un maestro que se llama Rocco Maggieri que decía el arte es como un parpadeo. ¿Sí? Si vemos, estuvimos los griegos, Plutarco, después nace Shakespeare. ¿Qué pasó? No hay nadie en el intermedio de eso. Y él decía que el arte no es lineal, sino que son parpadeos. Vamos reconociendo ciertos hechos históricos que nos van desarrollando. Y eso lo tenemos también desarrollado en el libro. Por otra parte, para ampliar la técnica de Michael Chekhov, se desarrolló la atmósfera inspirada. Sí, así como él desarrolla la técnica de la actuación inspirada, nosotros desarrollamos la atmósfera inspirada. Hay un mapa, hay un esquema que les va a permitir desarrollar el roce de lo intangible con el partner, ¿sí? Con la persona que tenemos al frente cuando estamos interpretando. También hay personajes únicos. Entonces ahí es donde entra Descartes, que dice, si yo hablo y yo me escucho, quiere decir que hay dos personas aquí adentro. Y él, para no dividir al ser, dice que es el doble. Y esa persona es la que me ayuda a reflexionar, que le llamamos conciencia. Entonces, a partir de esta teoría, es que nosotros estamos desarrollando el cuidado del actor. Vamos por el cuidado del actor. Normalmente, hay películas que se están transformando ahora en un paso para el suicidio. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Películas que nos están alborotando y desarrollando todos los fantasmas que tenemos en vez de buscar al yo excelso. ¿Quién es el yo excelso? Esa persona que nos imaginamos que podría ser mejor que nosotros. Y esto nos permite acompañarnos. Todo esto está explicado, desarrollado, profundizado y referenciado dentro del libro. Cuando hablamos de que tenemos arquetipos en la sociedad, estamos hablando de nosotros como arquetipos, ¿ok? Nosotros pasamos por diferentes arquetipos. ¿Quién conoce aquí los arquetipos? ¿Alguien conoce los arquetipos?
Sí, sí, sí. ¿Qué conocemos de los arquetipos? Hay muchos arquetipos de Jung, ¿no? Sí, sí, del padre de la semiótica. Sí, entonces, normalmente nos identificamos con un arquetipo y nos creamos un solo personaje. Decimos, bueno, yo soy el cuidador y me dedico a cultivar el cuidado. Y después me creo la historia de que yo soy cuidador nada más. Y Jung lo que plantea es que pasamos por diferentes arquetipos durante la vida. Y eso es lo que sucede también con los personajes. Cuando nosotros hablamos del yo excelso, que es ese ser que nos imaginamos, que es un ser superior a mí, a este ser terrenal, estamos hablando de este ser que me va a ayudar a desarrollar a otros. ¿Sí? Normalmente consumimos muchísimas fotografías, muchísimas series, películas, y de verdad, se los digo con el corazón en la mano, los documentales, todos estos realities, todos tienen guión. Quiere decir, todos están desarrollando un personaje. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del personaje, estamos hablando de la construcción de una sociedad a partir de esos arquetipos. Entonces, no nos quedemos estancados en un solo arquetipo. Por eso, este libro tiene un mapa donde hay unas preguntas que nos ayudan a reconocer el arquetipo, dónde estamos y qué hacemos. Otro aspecto importante es que este es un libro desarrollado para el cine. ¿Sí? Normalmente leemos muchísima teoría sobre el teatro, sobre el desarrollo de un actor de teatro, y cuando vamos a escena, al cine, no tenemos herramientas para estar tranquilos en el cine. En este libro está referenciada una herramienta para utilizar en el set. ¿Qué significa para utilizar en el set? En el momento que me dicen acción, yo estoy solo ahí interpretando. Pues para eso está el yo excelso, que me ayuda a observarme a mí mismo, ¿vale? Mientras se ejecuta el personaje a través de mi cuerpo, las acciones que están dadas por el director. Se llaman circunstancias dadas. Luego viene la emocionalidad de ese personaje, que no son mis sentimientos. ¿Ok? Las emociones es un periodo corto de una reacción. Los sentimientos es la acumulación de esa reacción, de la emoción que se transforma en sentimiento. Entonces, si el personaje tiene una vida desarrollada, va a reaccionar con esa emoción a través de su propio sentimiento que yo como actor le presto. ¿Ok? De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama El personaje como partner, como compañero de escena. Cómo aprender a escuchar al personaje. ¿Por qué? Porque todos los personajes no son de luz. Hay personajes que tienen muchísima carga de, digamos, de densidad. ¿Sí? Son muy densos. Y eso tenemos que cuidarnos, porque vuelvo y repito, es un paso más para el desequilibrio, es un paso más para la neurosis, y tenemos que cuidarnos psicológicamente. Y yo esto no se lo estoy diciendo a los actores, se lo estoy diciendo a todos los que consumimos audiovisuales. Si vamos y vemos una película que está contenida sobre personajes muy densos, por neuronas espejo, esa conducta se va apropiando de mi ser y pierdo mi identidad, pierdo mi alma también. Entonces, por eso es el cuidado del alma del personaje, porque el alma del personaje nos va a guiar, y si lo escuchamos, él nos va a mostrar cuál es su yo excelso. Entonces, a partir de reconocer la experiencia que nombró Claudia, que, vuelvo y repito, es una relación para mí, muy armoniosa en la búsqueda de reconocer qué era lo que yo quería aportar a este mundo, porque ya no estamos hablando de sociedad. De hecho, hoy día estamos hablando de la globalización, volvemos otra vez al término humanismo, porque estamos perdiendo muchísima sensibilidad, nos estamos deshumanizando. En el momento que comprendemos y vemos almas, no colores, no acentos, no identidades limitadas, sino almas, comenzamos a entender la sensibilidad del ser humano. Y esa sensibilidad es la que nos permite a nosotros contar realmente una historia que transforma a la sociedad. Acuérdense que el que no avanza retrocede. Eso lo dice Grotowski. El actor que no avanza retrocede. Jamás estamos en el mismo lugar. Por eso a mí me encanta la frase de todo pasará, pero cuidado para dónde pasa, si para atrás o para adelante.
Entonces, el trabajo de nosotros es realmente construir y sostener un arte equilibrado para tener una sociedad equilibrada. Yo creo que si pregunto quién quiere vivir bien, todos van a levantar la mano. Pero cuando pregunto qué estás haciendo para vivir mejor, es que estoy muy ocupado, es que mi trabajo, es que tengo que hacer. Y la responsabilidad de los modeladores sociales, en este caso el audiovisual, porque el cine antes lo veíamos en la calle, ahora no, ahora prendemos el televisor y tenemos cine en casa. Y eso nos arropa, nos atrapa. Y después decimos, ¿por qué estoy de mal humor? Cuidado con lo que estás despertando. Es lo mismo que le sucede al actor. Cuidado con lo que estás despertando. Para poder tener equilibrio. Sostener, digamos, esta verdad. En la mesa tienen algo. ¿Quién sabe qué es? Que no sean los de mi tierra. ¿Quién sabe qué es eso que tienen en la mesa? Nosotros no podemos hablar, pero Bueno, La guayaba. hay muchas cosas, pero lo que desconocen. ¿La guayaba o qué? ¿Saben el origen del nombre de la guayaba? Wow. ¿No? ¿Ustedes recuerdan el nombre de dónde viene la palabra canguro? ¿De Australia? Sí, de Australia. ¿Qué pasó? Los colonizadores llegaron y le preguntaron a un originario, ¿cómo se llama ese animal? Y él dijo, canguro. Y ellos anotaron, se trajeron la bitácora, publicaron, y resulta que después de los años investigaron, y resulta que canguro significa no sé qué me dices. Y quedó como canguro. Con la guayaba pasa igual. Es un fruto tropical, ¿sí? Y le preguntan, los colonizadores le preguntan a nuestros aborígenes, ¿cómo se llama esta fruta? Y dicen guayaba. Y resulta que guayaba es fruta. En arahuaco, guayaba es fruta. Y después empezaron los mitos, como nos encanta inventar mitos y recrear mitos, sabe a fresa, la guayaba pera, la guayaba, y empezaron a modificar la palabra. O sea, cuando yo modifico mi manera de ver el mundo, me amplío y crezco como actor. Y puedo interpretar. Un amigo colombiano que me decía, buscan en casting príncipe de 2,5 metros, ojos azules con caballo blanco. Y él es una persona oscura de 1,60 y iba al casting y cambiaba el guión. Hacían la película con él. Y decían, pues ahora vamos a tener un príncipe con tu estatura, con tu color de piel y con tu sensibilidad. Entonces yo soy también español, soy negro, soy sambo, soy caucásico, soy todo lo que puedo ser. Entonces, el alma puede habitar en cualquier cuerpo. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Que cuando aprendamos a ver realmente el alma del otro, ¿sí? Steiner plantea la presencia del otro yo como sentido. El sentido de percibir al otro, al que tengo al frente, el que está sentado, por qué tiene las piernas cruzadas, por qué toma, qué está sucediendo con esa persona que tengo a mi lado. O sea, eso es lo que construye realmente la chispa que desarrolla realmente lo que nosotros hablamos, que es la sinergia, que es el clímax, que es la comunicación. ¿Sí? Hay una frase que me encanta, y eso lo aprendí en la universidad, en educación, que decía, los medios de comunicación no son medios de comunicación, porque para que exista comunicación, el otro tiene que hablar también, responder y debatir con el otro. Los medios de información, que es el nombre original, son los que te informan. Los de comunicación son los que te hacen un convivio, una relación con el otro. ¿Okay? Entonces, en la actuación, eso no nos sucede y por eso tienen que existir estos espacios de debate, de reflexión, de búsqueda. Entonces, abro el espacio para las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere patrocinar todos mis proyectos, pues también. Bienvenido. Ahí levantamos la mano enseguida. Eso sí se lo alguna traduzco en alemán. curiosidad. Por favor. Er fragt, ob Fragen sind, aber die wichtigste Frage ist, wer zeigt den Finger und sagt, wir werden dir helfen in allen deinen Projekten. ¿Macht ihr das? No, dijo que sí. Pido disculpas por no hablar alemán todavía. En inglés. Estoy haciendo Duolingo. No, una de las cosas que también quiero recalcar en este proceso creativo y en este proceso de escritura
es que aquí en este libro hay textos que por primera vez están en español. ¿Sí? Este libro tiene referencias que solamente existen en alemán, en francés y en inglés. Y están traducidos al español y aparecen las dos. ¿Okay? Aparece el idioma original y aparece la traducción más la reflexión y la investigación del alemán al español y su reflexión correspondiente. Entonces, también para nuestras universidades, que creo que somos muchos los que hablamos español, creo que va a ser una referencia si logran leerlo con detenimiento y cuidado. O sea, ese es uno de los puntos también que tiene este libro a favor para mi trabajo. Gracias. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿O no me entendieron nada o fui lo suficientemente claro? Sí. Bueno, también sí. Necesitas el micrófono. Yo tengo traducción. Bueno, primero que nada, no te quería felicitar por el libro y por el contenido tan profundo del libro, ¿no? Porque especialmente yo me sentí muy identificada con el contenido, a pesar de que yo no soy del cine. Pero bueno, en el mismo concepto de que todos tenemos alma, pues llevo a mi alma, ¿no? Entonces me pareció fantástico el concepto como tal. Luego decirte, ¿no?, que me pareció muy curioso también, como dice Claudio, respetar mucho la labor de trabajar con ciegos y con sordos, porque especialmente yo cuando quiero conectar, lo primero que hago es cerrar los ojos. Cuando quiero mirar hacia adentro, lo primero que hago es cerrar los ojos, ¿no? Y creo que mi mayor interpretación o mi mejor puesta en escena sería con los ojos cerrados. Porque No ver al público también es algo, ¿no? No ver al público. me miraría a mí porque conecto conmigo. Te quería preguntar qué te llevó a ti, además de la sensibilidad que tienes, tomar en cuenta esa inclusividad tanto a sordos como a ciegos. Sí, normalmente me preguntan que si me enamoré de alguna sorda, de algún ciego. Y siempre les pregunto que sí, que el amor mueve muchas cosas en el mundo, pero también la compasión mueve muchísimo el mundo. Y digo no de mi parte hacia ellos, sino de ellos hacia mí. La compasión que tienen de recibir a una persona evidente en su mundo. Sí. Eso es clave. Estaba en la Universidad de los Andes en el 2008 aproximadamente. Fui cuentacuentos de la Universidad de los Andes por 4 años. Fui becado por la universidad y narraba historias dentro de los eventos de la universidad. Y en ese proyecto hubo la Feria Internacional del Libro Universitario precisamente. Y estaba en el pabellón infantil. Narraba cuentos para niños y narraba cuentos para adultos en otros eventos. Y había un señor, Luis Alberto Molina, que es un señor que perdió la visión en un accidente de coche. ¿Sí? Él era chofer, iba en la carretera, choca, pierde la visión y funda la escuela de Braille en la Biblioteca Bolivariana de Mérida. Y él estaba contándole tío tigre y tío conejo a los niños en Braille, para activar a los niños convencionales. Cuando hablo de niños convencionales me refiero a niños como nosotros, ¿sí? Que no tienen ninguna ausencia de un sentido. ¿Ok? Entonces, estamos conversando, él termina el grupo, se van, estamos conversando y entra viento por la ventana. Y en ese momento que entra viento, él hace y agarra la hoja en el aire. Y yo me quedé, ya va, ¿qué acabas de hacer? Y me dice que sentí el viento y como yo sé que tengo la hoja aquí, tuve que reaccionar y por eso no se movió. Y yo dije, esto es lo que tiene que saber un actor, por Dios. Esta sensibilidad, esta capacidad de percibir, de estar despierto frente a este evento, es lo mejor que puede hacer un actor. Me inscribí no me fui de vacaciones porque vivía en otro pueblo, yo me crié en La Grita y estudiaba en Mérida. Esas vacaciones estaban dictando un taller de braille. Comencé a estudiar braille con él, hacía exámenes, por ejemplo, voy a hacer un dictado, y agarraba los 6 puntos que lo tenemos en los dedos y empezaba a marcarlos. ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Y iba escribiendo y nosotros íbamos anotando. Entonces, claro, empecé a usar el cuerpo
para referenciarme. ¿Y el actor qué usa? Su cuerpo para expresar las emociones. Entonces, en ese momento llega otra persona que perdió la visión. Y yo pongo siempre este ejemplo porque los ciegos no solamente nacen, sino también se adquiere la ceguera. Ella era una profesora que se iba a jubilar y el último día de vacaciones, esto que los niños los llevan a un lugar, a un parque, ella iba saliendo del baño y un niño entró y le pegó la puerta en el rostro. ¡Pum! Desprendió la retina. Quedó ciega y empieza a aprender braille. Y esa es una de mis actrices de una serie que se llama Manifiesto, que estuvo en el Festival de Baja California y se vendió en Movistar Argentina. Una serie de 9 capítulos que narra el éxodo de los jóvenes venezolanos por la crisis política y de inmigración. En el caso de los sordos, empecé a convivir con ellos y aprendí desde lo más básico hasta lo más íntimo. O sea, iba con ellos al comedor de la universidad, me decían cómo se decía comedor, cómo se decía papá, mamá, cómo se decía vodka, por ejemplo. O sea, aprendí absolutamente todos con ellos. Luego viajé a Europa y en el 2008 fui invitado a la Universidad de Granada a dictar unos talleres en un máster de fotografía que estaba dando expresión corporal y compré la gramática para lengua de signos española, que resulta que es el 70% igual que la lengua de signos venezolana. Y ahí aprendí que los sordos también tienen fonética, que cuando ellos van a decir, por ejemplo, tetero, hacen sonido. Y en uno de esos ejercicios, cuando montamos una obra de teatro que se llama Momo, hay uno de los chicos sordos de nacimiento que ladra. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo haces para ladrar? Y me dice, es que yo siento las vibraciones. Yo soy bailarín de salsa. ¿Cómo? Y me invitó después a sus clases y bailaba salsa. A través de las vibraciones, ellos reciben y perciben nuestro mundo sonoro. Entonces, es entender que el sonido no tiene solamente una cualidad que viaja por vibraciones que se transforman en acústica, sino también vibraciones que se transforman en energía. Entonces el sonido tiene más cualidades que las que nosotros creemos que tiene. Entonces cuando nos quitan un sentido empezamos a darnos cuenta de que hay que hacer mapeo para conocer la ciudad, mapeo para conocer mi habitación, mapeo para conocer mi cuerpo. ¿Y qué es lo que hace un actor? Mapeo para conocer el escenario, mapeo para conocer el personaje, mapeo. Entonces empecé a aplicar toda esta información a las artes dramáticas. Y a veces me dicen que suerte. Y yo digo, bueno, sí, si lo traduces, saber estar preparado. ¿Sí? Entonces yo los invito a formar parte del desarrollo del actor y no quedarnos con la intuición, con la espontaneidad, con la inspiración nada más, sino con la conciencia de la inspiración, que es lo que dice Michael Chan, la actuación inspirada. Actúo de manera inspirada. Últimamente con las redes, a mí me tiene un poco nervioso porque me entero de muchas cosas que no quiero enterarme, pero a veces digo, necesito saber esto también. El suicidio constante de actores. Y vuelvo y repito, vamos a estudiar su vida y nos daremos cuenta por qué llegaron ahí. Uno de mis sueños antes de estudiar lenguas modernas era ser criminólogo. Y yo creo que lo sigo, pero en paralelo. A lo mejor no lo ejerzo con el Estado, pero a veces digo, cuidado con esto, cuidado. Porque el criminólogo lo que hace es predecir las conductas desequilibradas de la sociedad. Y por eso crea proyectos para estabilizar y romper con esas estructuras que se están consolidando dentro del discurso de la normalidad. Entonces, como actor, a veces digo, me gusta. Y amo a todos los personajes, vengan de donde vengan, y siempre tienen algo que contarnos. Yo creo que ahí es clave reconocernos en los personajes, pero también para evolucionar, no para decir, es que yo soy así, acéptame así, yo no tengo nada que trabajar. Si no me aceptas así, no eres mi amigo. Sí, yo sí creo que tenemos mucho que trabajar. Y el respeto parte cuando yo me reconozco y reconozco al otro. Entonces creo que en este caso este libro de actuación para cine va a ser una referencia. Y estoy muy contento y agradecido y me gustaría de verdad seguir contando esta historia y otras historias artísticas. Porque esto es una historia académica y hay historias artísticas que quiero seguir contando. ¿Otra pregunta? ¿Sí le contesté? Ahora me surgió. Ok, ahora qué bueno. Dime, Diana. Porque el teatro en sí es una de las bases de varias terapias.
terapias humanísticas que buscan que las personas se acerquen a su ser esencial. Entonces me pregunto, porque si las personas que hacen teatro también se apoyan de terapias basadas en teatros, que no sea el teatro, para llegar a su ser esencial. O sea, se hacen cargo de fuera del personaje, de llegar a su ser y que lo tomen en cuenta como parte de su educación, ¿no? Sí, yo insisto en que no tengo problemas con utilizar el teatro o apropiarse de herramientas del teatro, porque lo hacemos. El problema es cuando empezamos a mezclar y a decir que esto es arte. Una cosa es utilizar una herramienta que nos permite reconocernos y autoevaluarnos por medio de un proceso dramático, escénico, donde, por ejemplo, la PNL lo utiliza mucho. ¿Qué harías si estuvieras con? ¿Qué harías si en la condición de? Entonces son herramientas que son para entrenar al actor de teatro, pero no es teatro, ¿ok? Y mucho menos arte, ¿ok? El arte de hablar puede ser, el arte de escribir también, pero es una herramienta que me permite escribirle una carta, mira, cambia la bombona de gas, y eso no es arte. Entonces es tal cual, son herramientas que nos permiten al autoconocimiento, al reconocer al otro, al convivir y al jugar. De hecho, en estos días escuchaba algo que decía, no, es que el juego es diversión. Y yo decía, bueno, vamos al latín. El juego, la traducción literal del juego, en latín, es ejercitarse. No es diversión, es ejercitarse. Entonces es igual, el teatro es la simulación para enseñar a otros a través de una acción. Entonces, esto es el teatro, pero es arte. Pago por ello, aplaudo por ello. Entonces, como terapia, veo que son herramientas aplicadas para el desarrollo del ser humano. Entonces, el actor necesita desarrollar el ser humano. ¿Por qué? Porque necesita saber quién es para interpretar a otro. Entonces, ese es una herramienta, pero no es teatro. Es una herramienta, pero no es teatro. ¿Sí me explico? Sí, me explico. Sí. Entonces, sí utilizan herramientas. Muchísimas. El aprender a pensar, el aprender a reconocer mi cuerpo, quién soy yo. El juego de roles, a mí me encanta el juego de roles para muchísimo. Si tú eres la mamá de él, ¿cómo actuarías en esta situación? Pero vuelvo y repito, son herramientas del teatro, ¿sí? Que se consideran porque tienen muchísimos años, antes de lo que dicen los libros occidentales. El teatro es mucho más antiguo. Y no le quito validad al que logra algo hermoso, me conmueve en un ejercicio, pero vuelvo y repito, no es teatro. Y tampoco es cine. ¿Sí? Tener ahorita, bueno, ahora tenemos móviles por todos lados. Entonces, es como, bueno, yo estoy haciendo cine. Bueno, es un lenguaje, hay que aprender el lenguaje. Tiene ritmo, tiene blancos, tiene estructuras de choque, tiene muchísimo paralelismo y no es nada más grabar con un móvil y decir que estás haciendo cine. De hecho, ya hay ahorita festivales de cine con tomas verticales, hay de todo ahorita. Entonces, vamos a depurar para poder encontrar lo esencial. Creo que esa es la búsqueda, lo esencial, y lo esencial para gran disfrute de Dios es intangible, lo esencial. Entonces no podemos ni venderlo, ni compararlo, ni mostrarlo directamente, sino tenemos que estar atentos y despiertos para sentir lo esencial. Entonces, para mí es clave que sigamos usando las herramientas, porque esto no es del actor nada más, esto es para todo el mundo. O sea, los ejercicios de interpretación funcionan para todo el mundo. De hecho, los niños aprenden primero a dramatizar que a hablar. Ya aprenden un lenguaje corporal. Sí, me refería por la contención que necesitan. En general, no todos necesitamos todos. Pero hablo dentro de lo que es la academia de teatro, la contención constante, como todos necesitamos, para no perderse y estar contenidos dentro de todo y no haya, como te dicen, consecuencias tan graves como que cada vez más actores se suicidan. Sí. Sí, de hecho, el equilibrio parte de eso. Cuando a mí me encanta el ejemplo del funambulista, que dice que tienes que moverte de un lado a la izquierda y de un lado a la derecha, no te puedes quedar inmóvil porque te caes. O sea, realmente el equilibrio es estar en movimiento. Entonces cuando te montas de verdad en una cuerda floja, te das cuenta que es verdad.
Porque la teoría es muy fácil. La teoría sin la práctica tampoco funciona. Y la práctica sin la teoría tampoco funciona. Equilibrio. Es ese balance entre la teoría y la práctica. De hecho, el ejercicio se basa en eso. El mapa concéntrico APC se basa en eso. Que es el equilibrio del actor como herramienta viva cuando está interpretando. Es una herramienta para el set. Para no estar en el set. Y bueno, ya tú eres actor, ven, actúa. Ay, ¿qué hago? Y ahí empiezan las preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? ¿Quién es esa persona que tengo al frente? ¿Por qué me mira? ¿Por qué yo la miro? O sea, ¿quién es esa persona para mí? Y esa es la relación que nosotros buscamos. No actores al estilo Kuleshov, que miran al infinito, no sienten nada y tú le colocas la emoción. Yo también quiero aprender emociones. Yo también quiero que me enseñen qué es el saudade, por ejemplo, o el saudade. ¿Qué es eso? Pues sí, la añoranza positiva. Añoro de manera positiva ver a mi madre otra vez, por ejemplo. Entonces, ese juego. Otro de los aspectos que tiene este libro también es que no trabajamos con la memoria afectiva, ¿sí? No interpretamos personajes a partir de mis experiencias propias. Interpretamos el personaje a partir de lo que escribió el autor, ¿sí? Lo que el director quiere contar de lo que escribió ese autor. Entonces yo como actor lo que hago es prestar mi cuerpo para escuchar al personaje y reaccionar con las emociones que se transforman en sentimientos del personaje. Entonces eso es clave, que no se esté contando mi historia. Ya después harán documentales de mí si quieren, pero yo ahorita en este momento estoy contando la historia del señor que se fue a Ibiza a desarrollar una nueva vida, no el de Edwin que se fue a cobrar una nueva vida, ¿ok? Entonces eso es clave, cuidar el imaginario. Lo hacemos todos los días, cuidar el imaginario. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas o terminamos? Gracias. Sí.